En este sentido, hablemos de interculturalidad como inclusión, respeto, igualdad, idioma, cultura, sistemas normativos internos y sobre todo pertinencia cultural. Y en el tema de pertinencia cultural tenemos que hablar de la identidad, tenemos que hablar de la ubicación geográfica, tenemos que hablar del clima, de la flora y de la fauna, porque entonces a partir de esa pertinencia cultural pudiéramos hacer los proyectos y propuestas de acción en todos los sentidos, económico, social, cultural, y fortalecer las capacidades de todas las mujeres, sobre todo de los pueblos indígenas. Y en este sentido hablemos también del concepto de pueblo indígena enmarcado en los instrumentos internacionales, pero también un concepto que lo marca la Constitución en su artículo número 2, ¿no? Y entonces dice, los pueblos indígenas son aquellos que forman una unidad social en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres o a sus sistemas normativos internos, ¿no? Entonces, tanto interculturalidad como pueblo indígena tienen que ser conceptualizadas, tienen que ser normadas y tienen que ser subrayadas antes de iniciar para hablar de retos y desafíos de los pueblos indígenas, porque precisamente esos retos y esos desafíos tienen como base el tema de la interculturalidad. Por ello, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS número 5, habla de la igualdad de género en los diferentes aspectos y establece metas prioritarias para que se pueda establecer esta igualdad de género. Por ejemplo, una de las metas es el tema de la participación e incidencia política de las mujeres y la salud, las mujeres y la educación. Pero también vemos otro instrumento internacional que, si bien es cierto no es vinculante, sí es un instrumento social y político como Beijing más 25. ¿Y por qué hablar de Beijing más 25? Porque hace 25 años, desde una plataforma internacional, se hizo una declaración en Beijing, en China. Y en esta plataforma se establecen 12 esferas de acción, 12 esferas de acción, que hablan sobre los derechos de las mujeres. Y estos derechos aún siguen siendo un reto y un desafío. Porque si bien es cierto, están plasmados en un documento internacional, ¿cómo se pueden aterrizar estas esferas a nivel de leyes locales, a nivel de leyes estatales y sobre todo cómo se puede incidir para que los derechos de las mujeres puedan ser una realidad? Pero en este sentido también tenemos otro gran desafío, el tema del COVID-19. ¿Se han preguntado ustedes cuáles han sido las consecuencias de esta pandemia en los pueblos indígenas, en las comunidades indígenas, y cómo han atendido su salud los pueblos y comunidades indígenas? ¿Por qué? Porque uno de los grandes retos también es el acceso a la salud, y no solamente como política pública, el acceso a la salud, porque ¿a cuántos kilómetros de distancia de las comunidades de origen está un centro de salud que tenga las condiciones para atender problemas de COVID? O si las comunidades indígenas tienen los recursos económicos y humanos para trasladarse a esos espacios. Y que justo los tratamientos médicos son de alto impacto, pero también de larga trayectoria. Entonces, ¿cuántas de las personas tienen esos recursos económicos para establecerse en la ciudad, en la comunidad donde está el hospital que atiende el tema del COVID? Porque entonces resulta que uno de los integrantes de esa familia está enfermo, pero los demás tienen que acompañarlo. Entonces, por ello, varias de las comunidades indígenas en este tema de la pandemia y del COVID tuvieron que recurrir a la medicina tradicional como fuente principal para este tema de la curación, como una alternativa para cuidar, para prevenir y también para
para atender las situaciones de su salud en el tema del COVID, ¿no? Hablemos también de que otros retos que tienen los pueblos indígenas y de las comunidades indígenas, pues es la violencia entre las mujeres, la violencia que se ejerce con las mujeres, la violencia comunitaria y bueno, también no podemos decir que no hay una violencia social por las situaciones de narcotráfico y otras situaciones que llevan implícita el tema de la violencia. Otro reto muy importante es el tema de participación e incidencia política de las mujeres, porque entonces no tenemos un techo igualitario, no podemos participar políticamente porque a veces no tenemos las condiciones sociales, políticas o culturales o bien los recursos económicos para llevar a cabo una campaña política. O otro de los grandes retos que por los sistemas normativos internos muchas veces es complicado que las mujeres indígenas lleguen a estos espacios de decisión y participación comunitaria, ¿no? Otro de los grandes retos son los derechos laborales. ¿Y por qué los enfatizamos como un gran reto? Se habla desde las estadísticas que las comunidades indígenas tienen que emigrar a otros estados de la República o a otros países para tener un trabajo, pero justo el trabajo que tienen a veces no tiene las condiciones laborables adecuadas o no tienen prestaciones sociales, no tienen acceso a la vivienda, no tienen un salario justo, hay una explotación y entonces los derechos laborales de los pueblos indígenas no siempre se respetan. Hay un informe de la Organización Internacional del Trabajo que dice que las comunidades indígenas cuando migran, ¿en dónde se emplean? Bueno, como albañiles, como trabajadoras del hogar, y entonces también se exponen las trabajadoras del hogar a otras violaciones de sus derechos laborales e incluso a otras violaciones físicas y sociales. Entonces, sigue siendo un reto este tema de los derechos laborales. Veamos el tema de la salud como uno de los grandes retos, justo lo platicábamos hace unos segundos, cuáles han sido los impactos que ha tenido esta pandemia en torno a la salud, pero también en este tema de la salud, cuántas mujeres indígenas llevan un chequeo periódico, o si los programas sociales que derivan del gobierno federal o estatal a veces no son consultadas de manera libre, previa e informada, ¿no? Ahí está un caso que lo emite la Comisión de Derechos Humanos, que fue violatorio al tema de mujeres indígenas porque se realizaron prácticas de salud, pues, inadecuadas a las mujeres, ¿no? Entonces, otro de los grandes retos son el tema de los derechos sociales y sobre todo los derechos a la educación, los derechos económicos, y en esta pandemia se visibilizó más el tema de los derechos a la educación enfocados a el acceso a las tecnologías de la información. En este sentido, me gustaría retomar dos cosas específicas estadísticamente. La educación es un reto para el tema de las mujeres indígenas, para los hombres indígenas y en general para los pueblos indígenas, ¿no? Estamos hablando de una estadística que, si bien es cierto, ya tiene un par de años, pero se habla que el porcentaje de población indígena de 15 a 24 años por sexo que asista a la escuela, pues se puede ver que aún existen barreras estructurales, ¿no? Mientras 32.7% de la población indígena masculina asiste a la escuela, 31.3% de las mujeres solamente asisten a la escuela. Y hablemos de otro tema también importante. El porcentaje de población indígena de 3 a 5 años que asiste a la escuela por sexo, se habla de un 63.8% y en el hombre 63.2%, de un total de 63.5%. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? Porque si bien es cierto que se ha avanzado en la población indígena que ha tenido acceso a la educación escolar formal,
Esto no sucedía hasta hace 5 años, ¿no? Porque entonces estamos viendo una barrera diferente en el acceso a la educación formal entre hombres y mujeres de 15 a 24 años. Ahora bien, se han establecido políticas públicas para que esta barrera, esta desigualdad pueda ser diferente en estos últimos años. Habría que observar qué nos dice el último censo, ¿no? Y justo derivado de esta situación de educación como un reto que tienen aún las mujeres indígenas para acceder a la educación formal, hablemos también de que en esta pandemia se visibilizó el uso de las tecnologías en el tema de pueblos indígenas. ¿Y por qué? ¿Y por qué hablar y subrayar con rojo este tema del derecho a las tecnologías? Primero, porque lo menciona los objetivos del desarrollo sostenible, que las mujeres indígenas y que las comunidades indígenas tendrían que tener un mayor acceso a las tecnologías. Beijing, a sus 25 años, lo retoma. Pero no solamente es importante que estén en los instrumentos internacionales, sino que observemos y veamos desde un diagnóstico participativo qué está sucediendo con este tema de las tecnologías. Seguramente a ustedes les ha pasado que siguen batallando con este tema de las tecnologías, porque no solo es tener acceso a esas tecnologías, y tener acceso a esas tecnologías significa que tengas luz, que tengas una computadora adecuada para que el sistema operativo reciba este tipo de tecnologías. Y no es suficiente con esto, porque independientemente que tengas acceso a la luz y a una computadora y a un procesador adecuado, sino que también otra de las barreras y uno de los grandes desafíos es que sepas utilizar estas plataformas tecnológicas. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿cuántos de los que están aquí en este salón de clases realmente tienen acceso a la tecnología de manera oportuna? Que la calidad de su internet es adecuada, que no están a media clase o a medio examen y en eso se va la señal. Entonces, sí es importante que veamos este reto y este desafío para los pueblos indígenas. Un siguiente desafío, y que les platicaba hace un momento, era el tema de los derechos laborales. Muchas personas de las comunidades indígenas pues han sido violentados en sus derechos laborales, desde que no les dan prestaciones sociales adecuadas, que no tienen acceso a vivienda, que no tienen acceso a guardería, que no se le pagan horas extras, que no se le respeta su contrato, e incluso a veces ni siquiera tienen contrato laboral. ¿Por qué no preguntarles a los jornaleros agrícolas de San Quintín o de Sinaloa dónde dejan a sus hijos cuando ellos tienen que ir a trabajar? Porque a veces ni siquiera tienen un sistema de guarderías para que las mujeres indígenas vayan a trabajar y dejen a sus hijos bajo el cuidado y resguardo de alguien responsable. Entonces inicia otra serie de problemas sociales, ¿no? Porque entonces se fomenta el trabajo infantil, o los vendedores ambulantes de Monterrey, de la comunidad indígena Otomí. Ellos tienen que llevar a sus hijos a vender sus productos, como son dulces, artesanías. ¿Y qué sucede? El DIF estatal lo recoge porque están haciendo trabajo de calle, porque no están yendo a la escuela, porque no tienen las condiciones adecuadas, pero también es un riesgo dejarlos en sus casas solos. Entonces, hay otro reto importante para las comunidades indígenas migrantes. Y entonces observo esta parte y focalicemos que no todas las personas indígenas, mujeres sobre todo, tienen un trabajo remunerado. Y cuando no tienen un trabajo remunerado, ¿cómo pueden hablar de un empoderamiento de sus derechos? Porque para el ejercicio propio de sus derechos, pues tienen que tener esos ingresos. Y cito un ejemplo muy rápido. En esta pandemia se han incrementado los índices de violencia, específicamente los índices de violencia hacia la mujer. Y entonces, desde una cultura donde no se juzga con una perspectiva de género, dice, bueno, ¿y por qué no deja a esa mujer a ese hombre que la está violentando?
Y hay muchos factores, ¿por qué no los deja? Primero, porque depende económicamente de su agresor. Segundo, porque no tiene las condiciones adecuadas para salir de ese tipo de violencia. Y en ese tipo de condiciones adecuadas podemos citar los mecanismos y fortalecimientos psicológicos. O a lo mejor porque no tiene una red de apoyo que pueda sustentarla y colaborar con ella para que pueda salir de este cuadro de violencia. Pero sobre todo, muchas de las mujeres indígenas trabajan intensamente, pero no tienen un trabajo remunerado económicamente. Y en esto cito la diapositiva que les estoy presentando para observar que muchas personas indígenas no tienen un trabajo remunerado y entonces ustedes se pueden preguntar, ¿y entonces a qué se dedican? Bueno, el 21.6% de las mujeres indígenas se dedican a preparar o servir alimentos para su familia. El 26.3% a limpiar su casa, lavar o planchar la ropa de su familia. El 29.2% a atender a personas sanas menores de 6 años. El 31.0% a hacer las compras para la comida o la limpieza. El 37.3% a atender a personas enfermas. El 35.3% a atender a personas de 60 años o más. El 38.5% a atender a personas con discapacidad. Y justo, si ustedes observan esta gráfica, muchas de las mujeres indígenas realizan estas actividades y esto implica trabajo, y esto implica tiempo. Y muchos de esos trabajos que se realizan no son remunerados. Entonces, sí es importante que visibilicemos esta parte porque sigue siendo un reto y un desafío para las comunidades indígenas, pero sobre todo para las mujeres indígenas. En este grupo yo los quisiera invitar a ver desde sus capacidades y desde sus talentos qué podemos hacer para que esta igualdad de oportunidades se pueda realizar. Y bueno, yo les quiero platicar qué hemos hecho como Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, una organización regional de mujeres tiene presencia en México, tiene presencia en Guatemala, en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica y en Honduras. ¿Qué hemos hecho? Primero nos hemos organizado, primeritito, ponernos de acuerdo y qué vamos a hacer, porque la misma problemática que tienen las indígenas mexicanas, las tienen las guatemaltecas, la tienen las hondureñas, etcétera. Entonces, nos hemos organizado para construir una agenda comunitaria, una agenda en común, una agenda regional. Y hemos hecho incidencia. ¿Y qué es la incidencia? Bueno, la incidencia es cambiar una realidad a partir de los derechos en general. Derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, derechos que se establecen en una constitución. Incidir quiere decir cambiar. Y en esta incidencia también hemos hecho informes ante la Comisión Jurídica de la Mujer sobre la situación que guarda las mujeres indígenas y las niñas indígenas en nuestro país y en los otros países que también les mencioné. También hemos hecho propuestas de acción para que se manejen como políticas públicas y entonces cambie la realidad. También hemos hecho informes para Naciones Unidas a través del Foro Permanente de Pueblos Indígenas. Pero sabemos que juntos y juntas, si vamos solos o solas, no avanzamos. O sea, podemos avanzar un pasito, pero realmente no avanzamos. Por eso también hemos creado alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones
de mujeres con organizaciones de mujeres indígenas como es el ECMIA, que es el Enlace Continental de Mujeres Indígenas. Hemos hecho alianzas estratégicas con el FIMI, que es el Fondo Internacional de Mujeres Indígenas. Hemos hecho alianzas con la Red de las Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad y otras organizaciones y otras redes de mujeres que tenemos la misma agenda, que tenemos los mismos problemas, pero que también tenemos las mismas ganas de proponer soluciones alternativas que fortalezcan estos procesos de ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas. Pero también hemos hecho alianzas estratégicas con universidades, porque la academia también es muy importante en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Entonces hemos hecho alianzas estratégicas y firmados convenios con la Universidad de Chapingo, con la Universidad Tecnológica del Valle de Oaxaca, con la UNAM, con la que hacemos un diplomado de liderazgo de mujeres indígenas, con el FILA, que es el Fondo Internacional para Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, y también con la Universidad Intercultural Indígena del FILA, ¿no? ¿Y para qué hemos hecho estas alianzas estratégicas? Bueno, primero para construir una agenda, segundo para posesionar y posicionar temas estratégicos de la agenda de mujeres indígenas, pero sobre todo hemos fortalecido las capacidades de las mujeres indígenas que integran nuestra organización, que es la Alianza de Mujeres Indígenas. Y este espacio que estamos ahorita disertando el tema de retos y posibilidades de los pueblos indígenas, es una gran oportunidad para crear nuevamente estas sinergias y podamos implementar los derechos de las mujeres. Y en este sentido, pues hemos tenido varios resultados. Mujeres indígenas, líderes que impulsan procesos. La última generación de este diplomado de liderazgo de mujeres indígenas egresaron 33 mujeres indígenas, 24 de México y 9 de Centroamérica, que ellas propusieron al momento de ingresar al curso de liderazgo un proyecto de incidencia. Un proyecto de incidencia que va a cambiar realidades en sus comunidades indígenas, pero que también va a cambiar el hecho de que se puedan mejorar las condiciones de vida en estos procesos. Y entonces podemos observar en esta diapositiva que les acabo de poner cómo las mujeres indígenas están impulsando esos liderazgos desde los diferentes escenarios. Y entonces podemos ver que hay niñas que se están inscribiendo a una educación de calidad, que tienen mayores accesos, pero que también tienen retos. Estamos observando que mujeres mayores también están ingresando a los espacios de formación académica, que mujeres indígenas están ejerciendo su derecho al voto, pero también están participando como candidatas y están haciendo el uso y ejercicios de sus derechos políticos electorales. Pero también estamos viendo que a través de infografías estamos dando a conocer los instrumentos internacionales. A través de estas infografías también estamos dando información sobre prevención de enfermedades en sus idiomas indígenas. Y ustedes me dirán, bueno, sí hemos avanzado, por supuesto que hemos avanzado, pero aún también tenemos que seguir construyendo para desafiar estos retos que nos implican las diferentes acciones de discriminación y racismo que vivimos los pueblos indígenas. Y bueno, en este sentido, me gustaría platicarles sobre, no sé, ahora todavía sí me siguen viendo la pantalla. Bueno, pues me gustaría platicarles que esto es lo que hemos hecho en lo general desde la Alianza de Mujeres Indígenas y ahorita les presento un video y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Arcelia García y estoy a sus órdenes para cualquier duda o pregunta.